Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestra invitada esta semana tiene recetas para todos los espectadores como si trabajase en farmacia de guardia. La conocen como la boticaria. Se llama Marian García y es la autora de Tu cerebro tiene hambre, editado por Planeta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, tenemos curiosidad por saber cómo funciona un plato de televisión y nos gustaría saber pues cómo preparáis los colaboradores y qué es lo que llevas peor y mejor de la televisión, que siempre va todo a mucha velocidad y cuesta trabajo resumir cuando tienes que tratar temas en profundidad. Pues yo creo que hay tantas formas de trabajar en la tele como programas, porque yo cada programa en el que trabajo tiene una dinámica diferente, pero sí que es verdad que hay mucha diferencia entre los programas que se emiten en directo y los programas que son grabaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en un programa en directo que es Zapeando. Todos los lunes estoy en ese programa desde hace 5 años y entonces es un programa en el que sabes a la hora que empiezas y sabes a la hora que terminas porque es un directo, pero no sabes lo que va a ocurrir entre medias, porque en el directo todo es magia y aunque haya un guión, siempre hay mucha improvisación, se juega con la rapidez, con la actualidad. Sin embargo, un programa que es grabado, como un programa como Órbita Laica, por ejemplo, que es un programa de ciencia, no sabes a qué hora empiezas ni a qué hora terminas, porque siempre puede haber contingencias, pero sí que tienes más control sobre el contenido, porque en un programa que está grabado siempre suele haber pues un guión, se ha preparado mucho los contenidos y es diferente, ¿no? Hay mucho salseo, quizá la gente lo que no se imagina es la cantidad de personas que hay detrás de las cámaras. La gente piensa que a lo mejor hay un cámara, 2 o 3 y punto, pero no. Hay regidores, hay personas de producción, están todos los técnicos audiovisuales, están los que llevan el teleprompter, el director, el subdirector, los ayudantes, hay maquilladores, peluqueros, estilistas. O sea, puede haber fácilmente 30, 40, 50 personas detrás de las cámaras, aparte de los que se ve delante. Sí, sí. Y a lo mejor tienes que estar mucho tiempo preparándote para luego hablar a lo mejor 2 minutos, 5 o 10, o nada más y se termina todo. Bueno, realmente es una de las cosas que más sorprende, lo que más nos sorprende muchas veces es la cantidad de veces, o sea, la cantidad de tiempo que tienes que preparar. Yo a lo mejor hacer un guión me puede llevar, dependiendo del tema, 5 horas, 6 horas, algunos hasta me llevan un día completo, una jornada entera de trabajo, y en 10 minutos has terminado, ¿no? Sí, sí. Por eso es muy importante ser conciso en los mensajes que se lanzan. Y cuando vas a la tele sabes que tienes 2, 3, 4 disparos y en esos disparos tienes que ser súper preciso porque no sabes cuándo va a ser el próximo. Entonces, la mejor manera de aprender a resumir es ir a un programa de tele en directo. Sí, sí. Bueno, yo alguna vez he hecho algunas colaboraciones en directo, el tiempo se pasa volando, te preparan mucha cantidad de información, no sabes si te va a dar tiempo, a lo mejor en 8 minutos se pasan en un santiamén y no has dicho todo lo que tenías preparado. ¿Cómo una farmacéutica se mete en el mundo del periodismo o cómo una periodista se mete en el mundo de la farmacia? Bueno, aquí en mi caso no se sabe si fue antes o luego la gallina, porque yo efectivamente quería ser periodista de pequeña o filóloga, me gustaban mucho las palabras, me gustaba mucho la comunicación, pero mis padres son los dos farmacéuticos, entonces me dijeron aquello de, hija mía, si quieres comer caliente, por favor, estudia farmacia. Sí, porque sí. es lo mejor que puedes hacer. Y luego ya en tus ratos libres pues ya estudias, o sea, ya escribes tus cositas y te entretienes. Y lo que pasó fue que con el tiempo se fue dando la vuelta. Yo tenía la farmacia y la parte de comunicación empezó a consumirme muchísimo tiempo y decidí apostar por la comunicación, por las redes sociales, que en 2013 era emergente todo el tema de los blogs, de Twitter, de YouTube, y poco a poco fui creciendo. Casi uno de los kits fue que me propusieron escribir un libro. Y ese libro era un libro de anécdotas, El paciente impaciente, de lo que a mí me había ocurrido en la farmacia, los tipos de pacientes que tenía. Y ese libro me llevó a hacer entrevistas en la radio, en la televisión. Y una entrevista me llevó a otra, y yo le explicaba a los periodistas que, bueno, que sí, que yo contaba las anécdotas de la farmacia, pero aquí a mí lo que me gustaba era comunicar y hablar del paracetamol, del ibuprofeno, de la protección solar, que yo podía hablar de ciencia y de farmacia.
Y entonces poco a poco fui teniendo colaboraciones al principio puntuales en algunos medios hasta que empezaron a convertirse en recurrentes. En algunos decidieron que la colaboración fuera semanal y hasta aquí. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que el éxito ha ido llegando poco a poco y tus libros pues son muy seguidos. Uno de los apartados más interesantes que dedica en este libro es el de los tipos de hambre, que clasifica, si no recuerdo mal, en 4 grupos, aunque he visto en alguna entrevista que parece que salen 5, y nos gustaría que nos desglosase o nos dijese las claves de cada uno de ellos. Pues realmente, mira, este libro, el último libro, que es Tu cerebro tiene hambre, que es el último libro que he publicado con Planeta, lo escribí porque se habla mucho de esto de menos plato y más zapato, ¿no? Y es lo que se nos ha dicho siempre, hay que comer menos y hay que moverse más. Sí. Y esto es verdad, pero hay que tener en cuenta que aunque esto es verdad, no se ha hablado de las emociones y de nuestra relación emocional con la comida y de la parte psicológica. Y nuestro cerebro tiene hambre porque, como bien dices, cinco tipos de hambre son los que yo describo. Hay un tipo de hambre que es el hambre-hambre, que a la hora de comer se nos libera la hormona grelina, se llama grelina porque te ruge el estómago. Sí. Del estómago te llega al cerebro y te dice, a mí me dice, Boti, ha llegado la hora de comer, come. Y más o menos, cuando llevamos comiendo, pues depende de la persona, 15, 20, media hora, pues se libera otra hormona desde el adipocito, que es la célula grasa, la gran incomprendida, la hormona leptina, que le han descubierto estos señores a los que le han dado el premio Princesa de Asturias hace muchos años. Sí. Y esa hormona viaja de la grasa, del adipocito al cerebro y te dice, Boti, no comas más. Ese es el eje de todo, es el hambre-hambre. Pero luego tenemos el hambre emocional, cuando el cortisol corre por nuestras venas, la hormona del estrés. El cortisol que hace que liberemos más grelina y menos leptina. Tenemos más hambre y menos saciedad. También tenemos otro tipo de hambre que es el hambre ambiental, que yo lo llamo el hambre culo veo, culo quiero. Aquí la responsable no es la hormona cortisol, es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del deseo, de la anticipación del placer. Sí. Si yo te digo palmera de chocolate, ¿tú qué piensas? Pues como no me gusta el chocolate, me controlo. Pero si me dice, por ejemplo, me pone una ensaimada, pues entonces ya sí se me activa el hambre. Ahí empezarías a salivar como el perrillo de Pavlov. Claro, sí, aquí hay un componente individual muy diferente entre unas personas y otras y hay que tenerlas en cuenta. A lo mejor tú no eres tanto de dulce o eres más de salado, y eso también en el libro yo explico que ser de dulce y de salado está en los genes. Pero en cualquier caso, cuando tú piensas o ves o hueles un alimento que te gusta mucho, se libera dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que te hace comer más. Tú comes ese bocado a esa napolitana o a esa ensaimada y quieres seguir comiendo más. Mientras que si tú le pegas un bocado a, no sé, a un ramillete de brócoli, sigues comiendo, pero no te apetece comerte 2 cestos de brócoli. Eso, efectivamente, sí. Ese es el hambre ambiental. O sea que ya llevamos el hambre-hambre, el hambre emocional, el hambre ambiental. Luego tenemos el hambre Dragon Khan. El hambre Dragon Khan es el de la montaña rusa. Te comes esa ensaimada, tienes un pico de azúcar y cuando cae ese pico tu cuerpo quiere subir otra vez el pico de azúcar, entonces comes otra ensaimada. Y sobre todo que ese pico de azúcar cuando cae lo que hace es que tú tengas hambre media hora antes, se ha visto en algunos estudios, que otras personas que no tuvieron ese pico de glucosa, que no, por ejemplo, desayunaron tan azucarado. Sí. Se ha visto que si tú entras en el hambre Dragon Khan, comes mucho y al final puedes comer 300 kilocalorías más al día para satisfacer esos picos y eso pueden ser 9 kilos. Al año, ¿no? En un año, ¿no? Eso es. Entonces nos quedaría un tipo de hambre que es el hambre hormonal, que es el hambre del adipocito. Ese adipocito que decíamos que enviaba la señal de saciedad, de la leptina, ocurre algo y es que cuando el adipocito está inflamado, ¿cuándo está inflamado? Pues cuando tenemos el adipocito lleno de grasa, ¿no? Sí. Si tenemos muchos adipocitos unos juntos a otros y la sangre no fluye bien entre ellos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el adipocito, si no tiene oxígeno, se estropea. Si el adipocito, si el adipocito no tiene oxígeno y está inflamado, no está para enviar señales en condiciones de leptina en ningún sitio. Sí. Por eso las personas con obesidad y los adipocitos inflamados, su cerebro tiene hambre, porque realmente los adipocitos no están funcionando bien y tiene esa sensación de saciedad, o sea, de hambre, aunque realmente acaba de comer.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de el hambre hormonal, podría ser, por ejemplo, una mujer que tiene la regla, ¿no? Y decide, voy a comer más. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, esa persona para frenar eso? ¿Ir a por los frutos secos? ¿Salir a la calle a darse un paseo? Bueno, realmente yo aquí lo que establezco son estrategias en el libro para que ese hambre emocional, esa dopamina que estamos buscando en los alimentos que son no, digamos, no saludables, ¿no? Pues que podamos conseguirla en otras fuentes que sí son saludables. Sabemos que esa mujer que tú dices que bueno, tiene de repente esa necesidad de tomar dulce, puede encontrar esa dopamina, por ejemplo, en fuentes como la música, tocar un instrumento, escuchar una canción, una conversación con otra persona en la que pues, te miras a los ojos, tienes toda la atención de la otra persona, Sí. tienes esa correspondencia, saliendo a pasear al aire libre, el sol genera esa dopamina, la relajación, la meditación. Es decir, yo propongo qué estrategias, dónde buscar dopamina, que obviamente, si te digo que te pongas a hacer sentadillas, esa dopamina no te va a gustar tanto como la de la ensaimada, Sí. pero a la larga incorporar esas estrategias y estos snacks de ejercicio en vez de snacks de chocolate puede ser mucho más interesante. Eso es lo que llamas tristran, ¿no? Eso es lo que llamo el tris-tras, es como entrenar la fuerza. Tris es entrenar el tren inferior y el tren superior, y el tras es el trabajo abdomen sexy. ¿Qué es el tris? Que en un tris, en 10-15 minutos, en casa, con tu propio cuerpo, puedes hacer sentadillas, puedes hacer ejercicios con una banda elástica, con gomas, es decir, sin gastarte prácticamente nada de dinero, incluso en pijama, Sí. solo con 10-15 minutos al día puedes entrenar los músculos. ¿Y para qué sirve entrenar los músculos? Pues no para ponernos cachas, que también nos podemos poner cachas, Sí, sí. sino que bueno, que eso puede estar muy bien, pero No, sí, realmente efectivo, la ciencia... efectivo. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo hago 3 días de fuerza y luego andado natación o lo que sea, y luego otros 3 días de la semana alternos, pues hago gimnasia de ese tipo, gimnasia de fuerza, pero sin pesas, sin nada, como tú dices, en casa, con sentadillas, con abdominales. Eso me imagino que es la idea que tú quieres transmitir. Sí, esa idea que se puede hacer en casa en unos circuitos en los que, por ejemplo, empieces con el tren inferior y haces sentadillas o haces zancadas. Sí. Luego sigues con el tren superior y haces pues, un curl de bíceps o un press de hombros. Estos ejercicios que los puedes hacer si no tienes pesas, incluso con botellas de agua, Sí. o como digo, con bandas elásticas. Hay un circuito de ejercicios. Este circuito en concreto lo ha diseñado el doctor Javier Butragueño, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para este libro. Sí, sí. Dentro de este circuito, lo que podemos saber es que la ciencia nos dice que haciendo este circuito todos los días 10-15 minutos, podemos conseguir muchos beneficios a nivel metabólico. Podemos entrenar, como tú bien dices, 3 días por semana. Podemos hacer este circuito que se llama de full body, porque entrenamos el cuerpo entero. Pues, por ejemplo, 2-3 veces a la semana, 20-30 minutos, Sí. o 5 o 6 veces por semana, 10 minutos, casi Sí. 10 minutos casi todos los días. Cada uno que elija lo que mejor le encaje dentro de su... Horario de trabajo y horario del día a día. Eso es. Nosotros en el libro lo que ponemos son los dibujos de nivel principiante, de nivel avanzado, ¿no? O sea, que podemos en cada uno de los estadios en los que nos encontremos. Que lo ideal, por supuesto, es tener un entrenador personal que nos diseñe la rutina de manera individualizada, que nos supervise el ejercicio, pero también lo ideal es tener un nutricionista y un psicólogo para gestionar el hambre, y como a veces no tenemos posibilidad de tener un entrenador personal, un nutricionista, un psicólogo, y toda la vez las personas sanas, realmente con cierto grado de funcionalidad, ¿no? Como podemos tener muchos y que simplemente lo que quieren es cuidar de sus músculos y sentirse mejor, con estas rutinas pueden verse muy beneficiados. Sí, sí. Luego, por ejemplo, en los años 80 los niños españoles pues disfrutábamos de las aventuras de los Goonies, donde vemos que los niños pues toman mucha bollería industrial, mucha hamburguesa. No sé si eso lo podemos relacionar un poco con el Dragon Camp, porque yo también me dedico a la educación, me pasa como a ti, pero yo trabajo en un colegio dando clases y luego por otro lado pues me dedico a la comunicación. Entonces una maestra hace ya 7 o 8 años me comentó: ¿te has fijado cómo están los niños después del recreo? Que últimamente ya no se puede dar clases con ellos. Y dice: yo creo que es porque toman muchos batidos azucarados, muchos zumos azucarados en los desayunos, y entonces llegan después de clase como moto y ya no se puede trabajar bien con ellos. ¿Qué opinas de esta idea?
Bueno, pues mira, aquí hay muchísimos temas encima de la mesa. Realmente el mundo ha cambiado, sustancialmente. Yo en el libro lo comparo con que los niños, al final, lo que ocurre ahora es como la diferencia como con lo de la noche de Reyes. Es decir, Sí, la noche de Reyes, hace 50 años, los niños tenían un regalo o otro regalo, que podía ser, pues no lo sé, una pelota o una muñeca de trapo. Muchas veces era heredado, se compartían los regalos y sí, los niños estaban felices. Ahora los niños tienen 3, 4, 5, 6 paquetes, unos en casa de los abuelos, otros en casa de otros abuelos, otros en casa de los tíos. Los Reyes Magos vienen por todas partes, ¿no? Y no están terminando un regalo cuando están con el siguiente, porque es la anticipación del placer. ¿Qué tendrá el siguiente? efectivamente, sí. Y nos fijamos a veces más que los niños les hace más gracia el envoltorio que el propio regalo. Esto es lo mismo que ocurre con la comida. Sí. Un niño, cuando desayunaba en los años 50, pues tenía su tazón de leche, su pan y poco más. Ahora mismo los niños tienen una cantidad de alternativas para desayunar, para la media mañana, la merienda, súper azucarados que les llevan a comer más. Y es esa dopamina en la que no están terminando una cosa, quieren la siguiente. No tiene nada que ver la alimentación que tienen ahora y la disponibilidad de productos y de ultraprocesados a lo que había antes. ¿Qué ocurre? Pues que los niños llegan al colegio. La verdad que el tema del desayuno es controvertido, pero llegan con ese hambre Dragon Khan en el que tienen ese azúcar, que cuando llega la hora del recreo también quieren seguir tomando azúcar, ¿no? Sí. Cuando ya son más mayores incluso y pueden ir a la máquina, pues es más preocupante todavía. Y por eso a mí me molesta mucho que en los coles haya el día de la fruta. ¿Cómo Sí. el día de la fruta? Debería ser el día del bollo, ¿no? O sea, todos los días fruta o yogures o alimentos saludables, Sí. y a lo mejor un día haces la excepción, pero el día de la fruta es como que la fruta sea la excepción cuando debería ser el pan nuestro de cada día. Sí, sí. Sí, claro, el tema de la fruta es verdad que en algunos centros se hacen planes que se hacen varios días seguidos. Lo que pasa es que no toda la fruta se hace. La idea de la fruta, más bien el día de la fruta, es que al menos tomen un día fruta. Y entonces se premia de alguna manera ese tipo de idea. Luego, por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención es el efecto saciante de las proteínas, en la que hablas, por ejemplo, de proteínas vegetales, por un lado, y proteínas basadas fundamentalmente en la carne, o sea, en carne de ave, en pescado, en huevos. Pero luego, por otro lado, también he visto que dices que no es bueno una dieta prohíba todo, pero, por ejemplo, en el caso entiendo que de marisco y de ternera, al estar en la parte más alta de la pirámide, pues no debemos comerlo más de, supongo, 3 veces al mes, una cosa así. Bueno, el marisco, el único punto prohibitivo que tiene realmente es el precio. Pero Sí. a nivel nutricional, comer unas gambas las puedes comer todos los días y unas cigalas y estupendamente. Ah, no hay problema con eso. Eso no sería un problema. La carne roja sí que puede tener mayores implicaciones, pero realmente no es algo que haya que prohibir. Yo lo que pienso es que lo más importante es tener claro que la buena alimentación empieza en la cesta de la compra, ¿no? Realmente tú lo que tienes que hacer es en casa, en el lugar donde comas con mayor frecuencia, tener alimentos de los que están en el plato de Harvard, que son los que debemos comer, ¿no? Principalmente, y que todas las excepciones que no están en el plato de Harvard o que están ahí en las crestas de las pirámides, que las pirámides muchas de ellas están desfasadas ya, pues realmente limitarlo a esas ocasiones en las que la vida te va a poner sí o sí por delante, porque todo el mundo vamos a irnos de cañas, todo el mundo vamos a tener un cumpleaños, vamos a tener un sábado que vamos a salir por ahí, o un domingo. Es decir, la vida ya nos pone muchas oportunidades de comer alimentos fuera del plato de Harvard, sí, en nuestra vida. O sea, que nadie se agobie porque no vaya a comer ternera, porque irá algún momento en un restaurante y le pondrán un chuletón. O sea, esto es algo muy, muy sencillo, ¿no? O sea, en realidad, en el día a día lo que tienes que hacer es que tus alimentos sean nutricionalmente lo más impecables posibles, y luego las excepciones, pues dejarlas para lo que te venga de fuera. Sí, sí. El libro viene acompañado de pequeñas citas bíblicas. Por ejemplo, hace referencia a la carta de San Pablo a los Corintios, también hace referencia a grandes autores de la literatura como Cervantes. ¿En qué medida nos pueden ayudar, por ejemplo, la sabiduría de hombres de fe para estar sanos por dentro y sanos por fuera?
Bueno, yo incluí una cita de Corintios que realmente me parece muy interesante y es el que siembra poco cosecha poco, ¿no? Sí, En este sentido, siempre se habla de mínimos y a mí me dicen, oye, Boti, ¿y cuál es lo mínimo de ejercicio que hay que hacer? Bueno, pues si tú haces lo mínimo para cualquier cosa, pues obviamente nunca vas a ser sobresaliente. Es cierto que hay unos mínimos y científicamente tenemos unos mínimos y el mínimo, como estamos hablando, es pues esos 10 minutos al día. sí, sí. Si haces más sesiones de más tiempo, pues será mejor. Pero creo que cabalgamos a hombros de gigantes y hay grandes enseñanzas, tanto en la Biblia como en otro libro que cito, en una cita en cada apartado, que es Sí, el sí, Quijote, sí, sí. en el que, bueno, hay citas por todas partes. Hay una en concreto que me gusta mucho, en el que dice, cada uno es como Dios le hizo y aún peor algunas veces, Sí, relacionado con el capítulo que hablo de la genética, porque sí. es cierto que nosotros nacemos con unos genes, pero en función de cómo nos comportemos, esos genes se pueden expresar o no, es decir, con la misma predisposición genética, en función de nuestros hábitos, puede que expresemos los genes malos o no los expresemos, y esto es súper interesante. Sí, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, a veces se dice, esta persona tiene el problema del gen del alcohol o el gen de la obesidad. Entonces, tú si trabaja bien con cierto orden, como esas reglas que vas proponiendo en cada uno de los capítulos, en los que va a ofrecer una especie de decálogo en el que nos da una clave a los lectores de cómo se tienen que comportar, pues podría frenar o modelar un poco esa predisposición genética. Es que realmente el gen de la obesidad como tal no existe. Hay muchos genes que pueden predisponer, pues por ejemplo, a que ahorremos más o menos energía, a Sí, que almacenemos la grasa más en la zona visceral o en el tejido subcutáneo, a que, a que gastemos más o menos, ¿no? Seamos más o menos eficientes con la energía. sí, Entonces, todos estos genes van a depender incluso de lo que coma nuestra madre durante el embarazo. sí, sí. Y esto es muy interesante, ¿eh? Porque de lo que coman, hay estudios en los que se ha visto que dependiendo de lo que coma tu madre en el embarazo, así te puedes tú comportar o no. Entonces, pueden esos genes expresarse o no. Entonces, es interesante saber que no es una profecía autocumplida. Esto es muy buenas noticias, Sí, porque nuestros genes cargan la pistola, pero los hábitos disparan el gatillo. eso es. Ahora, si te parece, nos vamos a trasladar un poquito al mundo del cine, en el que te vamos a plantear dos formas o dos tipos de dieta. En primer lugar, hablamos del Festín de Babette, que es una joya de Gabriel Axel, que es la mejor película que se ha hecho para mi gusto de cocina, en la que ella es una cocinera católica francesa y que agradece a una familia protestante para la que trabaja con lo bien que se habían portado con ella. Porque ella se traslada a Dinamarca para trabajar con ella. Entonces son dos formas distintas de ver el mundo. Una basada en la alegría, que es más bien la francesa, ¿no? Y la otra pues basada en la seriedad, en el rigor. Entonces, ¿cuáles serían las virtudes de esa cocina francesa donde esta chica pues utiliza o trabaja con la dieta mediterránea, mezclando un poco también la parte del norte de Francia, que es son comidas más contundentes? Bueno, la verdad es que yo no conozco exactamente cómo es la dieta francesa, no tengo un Sí, gran profundidad. vamos a suponer que es el sur de Francia. Podemos poner la dieta del sur de Francia, que me imagino que tendrá algo de parecido a la nuestra o a la italiana, no sé. Lo desconozco, pero si hablamos de Sí, sí, una dieta mediterránea en la que sea abundante en frutas, verduras, hortalizas, pescado azul, cereales integrales. Es que aquí también hemos tenido que darle una vuelta, porque sí, muchas veces lo que hemos entendido como dieta mediterránea pues incluía los cereales refinados o incluía el vino, cuando realmente la evidencia actual lo que nos dice es que la dieta mediterránea, que yo llamo en el libro la 2.0, sí, pues sí que debería, no incluye dentro de sus recomendaciones el alcohol, ni siquiera el vino, ni los cereales refinados. Que pueda haber un consumo ocasional no significa, o sea, que no esté prohibido, no sí, significa que haya que recomendarlo activamente, ¿no? Que son cosas diferentes. Pero estas dietas tienen grandes beneficios. En primer lugar, porque una dieta en la que la mayor parte, en la que la base son las frutas, las verduras y las hortalizas, genera una alimentación con muchos antioxidantes, antiinflamatoria y con sí, mucho alpiste, con mucha fibra para las bacterias buenas. Sabemos que las bacterias buenas en la microbiota son las responsables de la generación de muchos neurotransmisores, como por ejemplo de hormonas como la serotonina, sí, que en cierta
parte no es responsable de nuestro buen humor, de nuestro bienestar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, podemos ser más felices, o de alguna manera podríamos decir que la alimentación puede influir directamente en todo nuestro sistema neurohormonal, ¿no? Y eso se le da muy poca importancia. A veces pensamos que hay que comer sano porque engorda poco, y no estamos viendo que esos alimentos lo que tienen es un impacto en la microbiota, y que esa microbiota nos genera ese eje intestino-cerebro. Si a ese eje intestino-cerebro le sumamos el músculo del que hablábamos antes, que dentro de un patrón mediterráneo, dentro de que tenemos la suerte de vivir en un lugar privilegiado en el que tenemos buen tiempo durante muchísimos meses al año, tenemos sol, ¿no? Que también nos genera muchos beneficios, siempre teniendo en cuenta que la quemadura es la antesala de algo malo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Pero teniendo en cuenta esto, claro, los beneficios de una dieta mediterránea 2.0 o de una dieta como la que puede ser el plato de Harvard, pues son incalculables, y de hecho hay mucha evidencia científica y muchos estudios sobre cómo ayuda a prevenir la enfermedad cardiovascular, utilizar el aceite de oliva virgen extra. Concretamente, los estudios Predimed lo que nos hablan es que utilizar el aceite de oliva virgen y los frutos secos, las nueces, dentro de una dieta, bueno, pues puede ayudar a prevenir enfermedad cardiovascular, que es una de las principales causas de muerte hoy en día. Sí, y el Actimel, porque yo he escuchado teorías de que dicen que no son buenos realmente para temas cardíacos, pero en cambio la Asociación de Cardiólogos de España la recomienda. Ahí hay algo que no me cuadra. ¿Qué pasa en ese caso? Yo desconozco esa información sobre los problemas. Yo soy gran defensora de los fermentados. Sí. De hecho, en el libro propongo los pilares de la dieta, que es un modelo dietético en el que hablo de qué alimentos hay que potenciar, cuáles hay que limitar y cuáles hay que sustituir. Y dentro de los que hay que potenciar, sin duda, están los fermentados, y dentro de los fermentados están los lácteos, sí. Los lácteos fermentados que pueden ser... Perdón, me refería al Danacol. Sí, esa vale. es la que te pregunta. Sí, que me he equivocado porque es que el bote es muy similar. Sí, se parece. Sí. Bueno, en el caso de este tipo de productos, sí que hay evidencia, porque lo que ocurre, lo que llevan realmente son unos compuestos que se llaman fitoesteroles. Los fitoesteroles nos suena a colesterol, ¿no? O sea, sí. se parece el nombre y se parece la forma. Sí. Se parece porque tiene es como una ficha de puzzle que es similar a la del colesterol. Sí. Entonces, lo que hace es estorbar en el receptor. Si tú te estás tomando uno de estos productos con fitoesteroles, cuando llegan al intestino, encajan donde debería ir el colesterol, es decir, compiten por el mismo tubo por donde pasa el colesterol. Si compite por el mismo tubo, no se absorbe el colesterol en gran parte se va por las heces, o en cierta parte, y este es el beneficio que tenemos. Sí que hay evidencia, lo único que, claro, estos productos hay que ver para quién son, porque no se pueden combinar con las estatinas, es decir, si alguien está en un tratamiento para el colesterol, no se debe sumar al tratamiento, o sea, eso de burro grande, ande o no ande, ¿no? Sí. Si estás con tratamiento. Y hay que ver qué tipo de perfil de paciente, con qué niveles de colesterol podría ser interesante utilizar estas estrategias, o directamente pasar a un tratamiento. Lo que sí que sabemos es que conseguir los niveles de fitosterol con la comida, solo con frutas y verduras y hortalizas, es realmente difícil. O sea, podemos decir que estos preparados tienen fitosteroles en una concentración interesante que de manera orgánica, o sea, comiendo normal no la vas a conseguir. Sí. Y bueno, ya por último, en esta temporada pues hemos podido disfrutar de la película de Wim Wenders. Curioso que un alemán haya hecho una película sobre Japón tan chula, que fue Perfect Days, y estaba ambientada en Japón. Entonces su protagonista, entre otras cosas, aparte de disfrutar de la buena música, del contacto con la naturaleza, de la fotografía, de la buena literatura, pues una persona que le gusta ir a los restaurantes japoneses, que sabemos todos que son pequeñitos, en los que pues ya sabemos cuál es la dieta japonesa, o sea, la dieta de Extremo Oriente. ¿Qué destacarías de esa dieta, que me imagino que estará entre las mejores después de la mediterránea o en un nivel parecido? Bueno, los japoneses también toman bastantes fermentados, o sea, sopa miso, que es tan suya. Se caracterizan por un gran consumo de pescado azul también, ¿no? Pues por las particularidades de la isla donde están. Sabemos que
que realmente hay, bueno, estudios relacionados con la longevidad, ¿no? Sí, sí. Y esto es muy, muy, muy interesante. Sabemos que, por ejemplo, los habitantes de la isla de Okinawa, hay grandes estudios relacionados con la longevidad y principalmente se debe a que tienen una, digamos, restricción de la ingesta. Es decir, que comen, la longevidad se asocia mucho a no comer demasiado. Sí. No estamos hablando de que haya que comer, no haya que comer, pero sí que es verdad que hay cierta evidencia de que las personas y concretamente esto se ha visto en la isla de Okinawa, que tu cuerpo genera una adaptación metabólica y al final se aprende a ser más eficiente, es decir, hacer los mismos procesos con menos comida, y esto acaba teniendo un beneficio, ¿no?, para el organismo y puede ser interesante. Sí, por eso de comer poco de la comida japonesa se lo tendrías que decir a mi hijo, porque cuando vamos a algún restaurante japonés que tenga cierta calidad, es que es más y más y más y más, porque está todo muy bueno. Claro, bueno, también hay que entender que la comida japonesa como tal no es estrictamente el sushi. Sí, El sí. sushi es un tipo de comida japonesa que muchas veces aquí a los niños les gusta porque va de la mano de la soja, Sí. de la salsa de soja, que es una salsa que, claro, al final, pues el glutamato monosódico, la sal, lo que hace es que tu cerebro quiera comer más. Bueno, pero se la come sin salsa, ¿eh? Ah, pues mira, perfecto, Sí. mejor todavía. Sí, sí. Y ya como te dijimos, pues te íbamos a pedir que nos recomendase 2 películas y ya, como diría Ángel Garó, en vez de la definitiva, la refinitiva. Si te parece, pues nos puedes decir 2 películas o alguna serie o lo que a ti te parezca en relación a los medios de comunicación y a los medios audiovisuales. Bueno, a mí hay una película que me gusta muchísimo con relación a la alimentación, que es la película de Wall-E. Esta película de dibujos animados que tiene ya un tiempo. Sí, del Pixar. Pero Eso nosotros lo llamamos, los críticos de cine le llamamos el Pixar bueno. El Pixar bueno, Sí. sí. Realmente es una película fantástica porque es casi como ser visionario, ¿no? Y mirar por una ventanita cómo es el futuro en el que muchas personas en esta peli se ve cómo van en sillas, en motillos, porque tienen unos índices de obesidad tan grandes que no son capaces de desplazarse y van en sus motillos. Sí. En la cesta de la motillo llevan sus perritos calientes, sus patatas fritas, sus palomitas, sus refrescos, ¿no? Y he hecho una crítica, ¿no?, digamos, de la sociedad, un retrato de lo que ya nos encontramos. A mí me llamó la atención cuando luego fui a Estados Unidos a un parque de atracciones con mis hijos y vi que realmente la película se había hecho realidad y que en los parques de atracciones había muchas personas que iban en motillos porque eran incapaces de caminar en el parque de un sitio a otro por su propio pie, ¿no?, con las distancias que hay en los parques de atracciones. Yo creo que nos puede servir muy bien para ver esa conciencia. Y luego mi peli favorita es Forrest Gump. Sí. Porque, bueno, es una peli en la que es un repaso maravilloso de la historia de América y en la que el personaje, bueno, pues es capaz de adaptarse a un montón de situaciones. Bueno, creo que es una película entrañable y que en la que nos podemos ver reflejados en muchísimas etapas de nuestra vida, ¿no? Tanto en el ejercicio físico como en el emprendimiento, como en las relaciones personales, maternales, filiales, en la amistad, también desde la mirada inocente de una persona que entiende las cosas desde un punto de vista muy noble. Bueno, pues agradecemos la presencia en nuestro micrófono de Marian García y su libro Tu cerebro tiene hambre, editado por Planeta. Muchísimas gracias. Gracias a ti.